En el programa de hoy, Papa Francisco reflexiona sobre la debilidad y fragilidad en la vejez. Pontífice anima a no perder la mirada de la fe. Además, Santo Padre advierte que el chisme es un veneno mortal y da un sabio consejo para evitarlo. Hola amigos, gracias por acompañarnos en su programa de Noticias con Enfoque Católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. Una alegría estar con ustedes, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos el programa con noticias del Papa Francisco, quien quiso concluir el mes mariano con el rezo de Rosario por la paz en el mundo, específicamente en Ucrania. El Papa Francisco presidió el rezo del Rosario por la paz en el mundo, especialmente en Ucrania, país que sufre la guerra con Rusia desde el pasado 24 de febrero. Cerca de las 6 de la tarde del 31 de mayo en Roma, el Santo Padre llegó a la Basílica de Santa María la Mayor, ingresó por la puerta principal acompañado de un canto de apertura, colocó un ramo de flores frente a la estatua de la Virgen Reina de la Paz con ayuda de un joven y desde su silla de ruedas inició la oración por la paz en Ucrania. Concede el grande dono de la paz. Por favor, danos el gran regalo de la paz, que cese pronto la guerra que ya desde hace décadas golpea varias zonas del mundo y que ahora también ha invadido el continente europeo. Y que ahora ha invaso anche el continente europeo. El pontífice estuvo acompañado de cientos de fieles, cardenales y demás miembros del clero. También se unieron virtualmente a la oración otros santuarios del mundo, entre ellos la Basílica de Santa María de Guadalupe en México. En esta ocasión se realizaron los misterios dolorosos. Luego de anunciar cada misterio, se leyó un breve fragmento bíblico y una intención de oración antes de empezar cada decena. Al finalizar el rezo del Rosario, se procedió a recitar las letanías lauretanas, que son una recopilación de alabanzas en honor a la Virgen María. Luego, el Papa Francisco dio la bendición final y se realizó el canto de cierre. Y en la audiencia general de este 1 de junio, el Santo Padre reflexionó sobre la debilidad y fragilidad en la vejez. Escuchemos. Toda la sociedad debe sentirse interpelada por su incapacidad de convivir con la vejez, una incapacidad que en ocasiones llega a ser que los ancianos sean despojados de su dignidad y no se acepte la vulnerabilidad y la fragilidad propia de esa etapa de la vida. Estamos llamados a acoger el magisterio de la fragilidad que la vejez pone ante nuestros ojos de manera creíble en todo el arco de la vida humana, pues todos tenemos necesidad de confiar en Dios e invocar su ayuda. El magisterio de la fragilidad es necesario para realizar una reforma indispensable en nuestra civilización, pues la marginación de los ancianos afecta a todas las etapas de la vida. Continuando con las noticias, el Santo Padre recibió en audiencia a los miembros de cursillos de cristiandad en el Aula Pablo VI del Vaticano y les animó a no perder la mirada de la fe. Veamos. El Papa Francisco recibió en audiencia hace unos días a los miembros de cursillos de cristiandad en el Aula Pablo VI del Vaticano. En la reunión, el Santo Padre aseguró a los presentes que tiene la oportunidad de ir más allá de una visión puramente horizontal, terrenal y materialista de la vida para redescubrir cada vez la nueva mirada de la fe en Cristo. Asimismo, reflexionó sobre que muchas veces nos apresuramos por pereza, por inercia o por timidez a perder esa mirada de la fe y a conformarnos con la mentalidad del mundo, que apaga todo celo y todo deseo de permanecer fieles al Señor y de llevarlo a los demás. En este contexto, el Papa Francisco destacó la importancia de hacer comunidad y crecer en la Iglesia, que siempre es un cuerpo y nunca miembros inconexos y separados. Además, animó a los presentes a buscar esa comunidad y a nunca aislarse ni encerrarse en uno mismo. El Sumo Pontífice también invitó a mantener el espíritu de caridad y unidad, pues defendió que la unidad no se basa en el carisma de un solo individuo o en la línea espiritual de alguna corriente.
Por otro lado, subrayó la necesidad de estar cerca y escuchar a los pastores y participar en las iniciativas pastorales de las iglesias locales en las que se vive y a vivir al servicio del anuncio y del testimonio cristiano. Por otro lado, el Papa Francisco recibió a los participantes de los capítulos de los pobres siervos y las pobres siervas de la Divina Providencia y advirtió sobre el chisme que destruye la comunión humana. Al recibir en audiencia en el Vaticano a los participantes de los capítulos generales de los pobres siervos y las pobres siervas de la Divina Providencia, el Papa Francisco advirtió que el chisme es un veneno mortal y dio un importante consejo para evitarlo. De esta manera, el Santo Padre se refirió al chisme como algo muy malo en las comunidades que destruye la comunión humana. Tras hacer la advertencia, el Sumo Pontífice dio un importante consejo para evitar el chisme y las habladurías. Si tienes un problema con un hermano, anda y díselo en su cara. Si no puedes hacerlo, trágatelo para no sembrar inquietudes que hacen mal. Por otro lado, el Papa Francisco alentó a los religiosos fundados por San Juan Calabria a seguir trabajando por los más pobres, confiando en la providencia divina para ser artesanos de una cultura de la providencia, que es un antídoto a la cultura de la indiferencia tan difundida en la sociedad del llamado bienestar. Y el Papa Francisco concedió la indulgencia plenaria para la segunda Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos. Conozcamos los detalles. El Papa Francisco concedió la indulgencia plenaria para la segunda Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos, que se celebrará el próximo 24 de julio. En un decreto dado a conocer este 30 de mayo se informó que la Penitenciaría Apostólica del Vaticano, liderada por el cardenal Mauro Piacenza, con la aprobación del Santo Padre, decidió conceder la indulgencia plenaria a quienes participen de la celebración. De modo específico, indica el decreto publicado con autorización del Sumo Pontífice, el don de la indulgencia se concede a los abuelos, ancianos y todos los fieles que, motivados por el verdadero espíritu de penitencia y caridad, participen el 24 de julio de 2022 en ocasión de la segunda Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos, en la solemne celebración que el Santo Padre Francisco presidirá en la Basílica Papal Vaticana o en las diversas celebraciones que se desarrollarán en todo el mundo. Como se dio a conocer, se concede también la indulgencia plenaria en este mismo día a los fieles que dediquen tiempo adecuado a visitar presencial o virtualmente a través de los medios de comunicación a los hermanos ancianos necesitados o en dificultad. También podrán obtener la indulgencia los ancianos enfermos o todos aquellos que, imposibilitados para salir de la propia casa por un motivo grave, se unan espiritualmente a las funciones sacras de la Jornada Mundial, ofreciendo a Dios misericordioso sus oraciones, los dolores y los sufrimientos de la propia vida, sobre todo mientras las palabras del Sumo Pontífice y las varias celebraciones se transmitan a través de los medios de comunicación. De esta manera, la penitenciaría alienta a los sacerdotes a ser generosos y disponibles para confesar a los fieles, ya que para obtener la indulgencia se debe seguir las condiciones usuales: confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Papa. En otras noticias, el Santo Padre asistió el martes 31 de mayo a la misa fúnebre del exsecretario de Estado del Vaticano, cardenal Angelo Sodano. El Papa Francisco asistió este martes 31 de mayo a la misa fúnebre del exsecretario de Estado del Vaticano, cardenal Angelo Sodano. El decano del Colegio Cardenalicio, cardenal Giovanni Battista Re, presidió la ceremonia en la Basílica de San Pedro. El Santo Padre estuvo sentado en una silla de ruedas mientras se celebraba la misa en el altar de la cátedra. Es preciso mencionar que el cardenal Sodano fue un influyente diplomático del Vaticano que se desempeñó como decano del Colegio Cardenalicio hasta 2019. Murió el 27 de mayo a la edad de 94 años. Había contraído neumonía tras contagiarse de coronavirus y estaba hospitalizado desde el 9 de mayo de este año en el Hospital Colón de Roma. En su homilía, el decano del Colegio Cardenalicio recordó las décadas de servicio del cardenal Sodano en la Iglesia y resaltó su creencia firme en Cristo.
Además, elogió los dotes de intelecto y de corazón del purpurado, su sensibilidad para los fines pastorales de la acción de la Iglesia en el mundo, su sabiduría para evaluar los acontecimientos y situaciones y su disponibilidad para ayudar buscando soluciones adecuadas en cada caso. Cabe mencionar que tras la muerte de San Juan Pablo II en 2005, el cardenal Sodano fue elegido decano del Colegio Cardenalicio. Asimismo, sus últimos años se vieron ensombrecidos por acusaciones de que encubrió abusos sexuales por parte del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, el ex cardenal estadounidense Theodore McCarrick y otros. Tras todo esto, el Papa Francisco aceptó la renuncia del cardenal Sodano como decano del Colegio Cardenalicio en 2019, al tiempo que estableció un límite de mandato de 5 años para los cardenales decanos que anteriormente ocupaban el cargo de por vida. Y que brille para él la luz perpetua. Ahora les contamos que el Santo Padre anunció que nombrará 21 nuevos cardenales el próximo 27 de agosto. Entre ellos se encuentra Monseñor Adalberto Martínez Flores, arzobispo de Asunción en Paraguay. Conozcamos más detalles en la siguiente nota. El Papa Francisco anunció que creará 21 nuevos cardenales el próximo 27 de agosto. Entre los nombres de los nuevos purpurados se encuentra el de Monseñor Adalberto Martínez Flores, arzobispo de Asunción desde febrero de este año, que se convertirá en el primer cardenal de Paraguay. Monseñor Adalberto Martínez, de 70 años, nació en Asunción el 8 de julio de 1951. Fue ordenado sacerdote el 24 de agosto de 1985 en Paraguay. Ejerció el ministerio sacerdotal en la diócesis de Saint Thomas de las Islas Vírgenes en Estados Unidos. Sirvió después como párroco en diversas parroquias y fue asignado obispo auxiliar de Asunción el 15 de agosto de 1997, recibiendo la consagración episcopal el 8 de noviembre del mismo año. Por otro lado, el 14 de marzo de 2012 fue nombrado obispo castrense de Paraguay. Es preciso destacar que en la Conferencia Episcopal de Paraguay ha sido responsable de la Pastoral de Juventud, secretario y desde 2018 ha sido presidente del episcopado, cargo para el que fue reelegido en 2021. Tras ser nombrado arzobispo de Asunción el pasado 17 de febrero de este año, Monseñor Martínez afirmó que aceptaba esta nueva misión con la confianza puesta en la misericordia de Dios y en la protección maternal de la Santísima Virgen de la Asunción. Asimismo, resaltó que la Iglesia en Paraguay quiere responder a la confianza y esperanza que la ciudadanía deposita en ella, con el compromiso de favorecer la cultura del encuentro para propiciar el diálogo y la concertación social para el bien común. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, arzobispo de Estados Unidos denuncia idolatría de las armas tras masacre en Texas. Además, líderes pro vida y pro familia denuncian que Barbie trans busca perversión sexual de los niños. Ya volvemos con más noticias de la Iglesia Católica. Bienvenidos nuevamente al programa. Y tras la reciente masacre en Texas que cobró la vida de 19 niños y 2 maestras en una escuela primaria, el arzobispo de esta arquidiócesis denunció la idolatría de las armas. Conozcamos más de sus declaraciones en el siguiente informe. Monseñor Gustavo García Siller, arzobispo de San Antonio en Texas, Estados Unidos, denunció la idolatría de las armas en el país luego de la masacre que hace poco acabó con la vida de 19 niños y 2 maestras de la escuela primaria Robb Elementary School en la localidad de Uvalde. Entrevistado por Así Prensa, Monseñor García Siller expresó su confianza en que puedan surgir reformas legislativas a raíz del sufrimiento que se ha vivido en los últimos días, entre ellas a las normativas para comprar armas. Y es que las leyes del estado de Texas permiten que una persona desde los 18 años adquiera armas de forma legal, como el fusil AR-15 que usó Salvador Ramos el 24 de mayo para matar a los niños y maestras de la Robb Elementary School en Uvalde, a unos 130 kilómetros al oeste de San Antonio. Tras el tiroteo, muchas voces han exigido que el mínimo de edad sea elevado a 21 años.
En este contexto, para el prelado también hay otros elementos que se deben reformar, pues la sociedad estadounidense se está fragmentando y se está imponiendo una cultura de muerte. Al respecto, lamentó que en lugar del ser humano, para la sociedad y las autoridades estadounidenses, lo principal es la economía, el consumo, el poder y la fama. Por tanto, explicó que si la persona no se pone al centro por parte de la sociedad y de los líderes, no va a haber mucho avance. Finalmente, el arzobispo de San Antonio precisó que tragedias como la de Uvalde duelen muchísimo y deben llevarnos a trabajar más para que exista la paz, la justicia, la concordia y el respeto. En otros ámbitos, ante el reciente lanzamiento de la Barbie trans por parte de la compañía Mattel, líderes pro vida y pro familia denunciaron que esta nueva muñeca busca la perversión sexual de los niños. La compañía de juguetes Mattel lanzó al mercado una nueva Barbie transexual con la que rinden homenaje a Laverne Cox, transexual que se identifica como mujer y que además de la actuación es activista del colectivo LGBT. En su nota de prensa, Mattel explica que esta nueva Barbie, parte de la Barbie Tribute Collection, celebra a una visionaria cuyas increíbles contribuciones han ayudado a modelar e impactar en nuestra cultura. La muñeca, que puede ordenarse en línea, tiene un costo de $40 y ofrece varias maneras de vestirla. Ante este nuevo producto de Mattel, Thalys Romero, joven líder pro vida y pro familia en Puerto Rico, denunció que la nueva Barbie trans de la compañía Mattel busca la perversión sexual de los niños. Romero, de la iniciativa Rescatando la Identidad, comentó con Así Prensa que se supone que en nombre de la inclusión, esta Barbie haría sentir parte de la sociedad al tan marginado colectivo LGBTQ+. Sin embargo, cuestionó cuántas Barbies cristianas hay, porque si esto es en nombre de la inclusión, los LGBTQ+, representan aproximadamente entre 5 y 7% de la población mundial, mientras que los cristianos, el 83% de la población mundial. Por su parte, la líder pro familia Juliana Caxa, directora de Origen, Vanguardia y Cambio Cultural, dijo a Así Prensa que todo este tipo de acciones como esta Barbie o el uso de un juguete para impulsar una causa política es un sistema conocido y también perverso. Esto, explicó, porque quienes la ofrecen y promueven usan como pretexto el educar a los niños para sus causas políticas, pero por otro lado también es una estafa porque ya se ha demostrado que los niños no tienen desarrollada esa conciencia política o ideológica que ellos pretenden. Así Prensa también conversó con la doctora María José Manchino, psiquiatra argentina y miembro de Médicos por la Vida, quien aseguró que no hay ningún hecho o descubrimiento a la fecha, ni médico ni psicológico ni de las ciencias de la genética, que diga que nacemos en otro cuerpo o en un cuerpo equivocado, o que la identidad sexual se siente o puede variar. En ese sentido, la especialista resaltó la importancia de educar a los hijos con hechos y con fundamento para hacer frente a la ideología de género imperante en la sociedad actual. Ahora les contamos que hace poco se realizó la cuarta cumbre transatlántica de la Political Network for Values o Red Política por los Valores, que reunió en Budapest, Hungría, a un gran número de líderes políticos que defienden la vida y la familia. Para hablar sobre este evento y más, estamos conectados vía Zoom con Rodrigo Iván Cortés, cofundador y vicepresidente de la Political Network for Values. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Hola, es un gusto estar con ustedes. Rodrigo, para empezar, cuéntanos por favor los detalles del evento, cuántos países se hicieron presentes y cuáles fueron los objetivos de la cumbre. Fueron participantes de 3 continentes, África, Europa y América. Más de 30 países, cerca de 300 políticos, expertos y líderes sociales, todos a favor de la vida, la familia y las libertades fundamentales. Pudimos tener elementos para ubicar lo principal de lo que son las amenazas, pero también de las oportunidades y de las mejores prácticas a favor de estos 3 importantes temas. Rodrigo, supimos que el reconocido actor Mel Gibson apareció por sorpresa en la cumbre junto al cineasta mexicano Eduardo Verástegui. Cuéntanos al respecto de su intervención, por favor.
Uno de los temas que trabajamos en la Political Network for Values es cómo combatir el terrible flagelo de la trata de personas y en específico la trata que tiene que ver con el abuso sexual con menores de edad para hacer comercio de esto. Por eso se presentó la película Sound of Freedom o Sonido de Libertad, que es producido y coprotagonizado por Eduardo Verástegui. Él nos presentó en preview la película y para finalizarla tuvo como una gran sorpresa la participación de Mel Gibson. Mel Gibson también hizo la película de La Pasión con el mismo protagonista que esta película Sound of Freedom, Jim Caviezel. Entonces, Mel Gibson estuvo dándonos un mensaje también de libertad y de lucha a favor de estos tres importantes temas. Y en este sentido, ¿nos podrías comentar sobre algunas de las conclusiones a las que se ha llegado en este importante encuentro transatlántico? Hay una complicidad cada vez más evidente entre lo que se le puede llamar el Big Corp o las grandes corporaciones con el Big Gov, es decir, las grandes instancias intergubernamentales que afectan de manera grave lo que es la vida, tratando de imponer una cultura de la muerte, lo que es la familia, tratando de imponer la ideología de la confusión de género y restringiendo las libertades fundamentales, enfáticamente lo que es la libertad religiosa con la cultura de la cancelación. Por lo tanto, tenemos que redoblar esfuerzos, compartir las mejores prácticas y ponernos de acuerdo para resistir estas tres cuestiones y poder avanzar con estos tres pilares de vida, familia y libertades. Rodrigo, finalmente tú también eres presidente del Frente Nacional por la Familia en México. Tu país viene siendo atacado en distintos estados por leyes lamentables y progresistas que van en contra del no nacido y el núcleo familiar. Por eso, en el marco de esta gran cumbre, ¿qué mensaje te llevas tú personalmente en tu misión como líder pro vida y pro familia para tu nación? Como lo pude mencionar en este importante evento de la Cumbre Transatlántica de la Political Network for Values en Hungría, frente a la oscuridad debemos ser luz. Estamos llamados a dar lo que se puede llamar el buen combate. En este sentido, en México, ante la feroz cultura de la muerte, que literalmente el crimen organizado se come a mordidas a las víctimas, tenemos que enfatizar la cultura de la vida, resistir estos embates que vienen tanto del Poder Judicial como del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo, con las mejores prácticas, las mejores argumentaciones y sobre todo llamando a que se ejerza una ciudadanía por la vida, la familia y las libertades. Y en las próximas elecciones de México, que involucra a 6 de los 32 estados de la República, estamos haciendo un fuerte llamado a que la ciudadanía revise muy bien esas candidaturas para que votemos solamente por los candidatos que nos garanticen una cultura de la vida, una perspectiva de familia y el respeto a las libertades fundamentales. Rodrigo Iván Cortés, gracias por habernos acompañado una oportunidad más en EWTN Noticias. Es un gusto. Gracias, Rodrigo. En otras informaciones, el piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Pérez, conocido por su devoción a la Virgen de Guadalupe y a San Juan Pablo II, ganó el Gran Premio Mónaco. El piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, conocido por su devoción a la Virgen de Guadalupe y a San Juan Pablo II, logró el primer puesto en el histórico circuito de carreras de Mónaco. En sus palabras, ganar esta competencia fue un sueño hecho realidad. Asimismo, recalcó que es el único piloto mexicano en la parrilla, lo que demuestra lo difícil que es para los latinoamericanos entrar en el deporte y tener una carrera exitosa. El Gran Premio de Mónaco, cuya última edición se celebró el 29 de mayo, es una carrera de automóviles que se disputa cada año en el circuito de Mónaco, un principado europeo. Es considerada una de las competencias más antiguas y prestigiosas de Fórmula 1. En sus 10 años de carrera en la Fórmula 1, Pérez fue fotografiado varias veces con imágenes de San Juan Pablo II y la Virgen de Guadalupe, acompañándolo a bordo de su vehículo. Por otro lado, les contamos que el Consejo de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, vinculada al Patriarcado de Moscú, declaró su plena autosuficiencia e independencia, distanciándose de la ortodoxia rusa. Veamos. El Consejo de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, vinculada al Patriarcado de Moscú, resolvió su plena autosuficiencia e independencia,
distanciando a la Iglesia de la ortodoxia rusa. La decisión se produce en medio del tercer mes de la invasión rusa de Ucrania, que ha sido apoyada de manera destacada por el patriarca Kirill de Moscú. Según se lee en la resolución, el Consejo adoptó enmiendas y adiciones relevantes a los estatutos sobre la administración de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, indicando su plena autosuficiencia e independencia. Asimismo, condenó la guerra ruso-ucraniana, dio términos para el diálogo con la Iglesia Ortodoxa de Ucrania y pidió que las autoridades rusas y ucranianas continúen negociando. En su mensaje, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana se dirigió de modo especial a sus fieles, que como consecuencia de la agresión militar de la Federación Rusa contra Ucrania, se encuentran dispersos en el país y en el extranjero. Ellos, se lee, no pueden ser dejados sin atención espiritual. La Iglesia debe estar a su lado en las pruebas y organizar comunidades eclesiales en la diáspora. El comunicado concluye con la esperanza del fin de la guerra y la reconciliación de los enemigos. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.